Buenos días a todos, gracias por resistir hasta el viernes y animarse a compartir esta charla, algo que pretendo que sea más bien una discusión. Creo que va a ser más animado, supongo que algunos estarán un tanto cansados por la semana. Va a ser bastante breve la presentación, hay supongo unos 20 minutos, y el tema que me han planteado presentarles es discutir estrategias de manejo variable para nitrógeno del maíz. Las ideas que pretendo desarrollar durante estos minutos serían comentar un poco de dónde venimos en la historia de la fertilización. Los que tenemos algunos años trabajando en esto sabemos cómo hemos transcurrido, comentarlos un poco, cuáles han sido el origen, las causas, los métodos empleados. En función de los antecedentes, justificar un poco una nueva propuesta que estamos pretendiendo desarrollar y implementar y evaluar, algún resultado experimental de la última campaña y algunos comentarios finales. A modo de introducción, la fertilización en los cultivos en la Argentina no tiene mucha historia. Para el caso, si hablamos del cultivo de maíz y simultáneamente con otros, por los años 80, mediados de los 80, principalmente grupos asociados a INTA y algunos en Facultad de Agronomía de Buenos Aires, comenzaron a generar los primeros modelos de recomendación para fertilización en la Argentina. Algunos de estos personajes que tengo listados los nombres fueron, como algunos compañeros de trabajo, otros maestros, el Senigalés y el Seni, el Cachi Gambaudo, Néstor Darwich, Novelo, Marco Juárez, los tres primeros en Pergamino, en Rafaela y en Balcarce, Barberis del grupo de Facultad de Agronomía de Buenos Aires y Sobrarakis. Puntualmente Sobrarakis subrayé el nombre porque fue ya muy temprano, por mediados de los años 80, planteó la alternativa de hacer mediciones del contenido de nitratos más allá de la siembra. Ya él planteaba medir el contenido de nitratos por el estadio de sexta hoja y usar eso como indicador. Fue la primera vez, eso fue casi mucho antes de que empezaran a utilizarse estas metodologías en Estados Unidos puntualmente. Posteriormente de esto, después de unos cuantos años, la evolución de la fertilización no fue muy importante en la Argentina para ese entonces. Hasta mediados de los 90 hubo como un retardo en la adopción, las relaciones de precio no eran muy convenientes y no estaba el hábito. La fertilidad de los suelos pampeanos resistía a la agricultura de ese entonces, la demanda de los rendimientos que se alcanzaban, con lo cual la práctica de fertilización tenía bastante poco efecto, y por esa razón hubo como 10 o 15 años en donde hubo escasa adopción de la fertilización. Posteriormente, por los años 90, comenzaron a desarrollarse nuevos trabajos de fertilización, se impulsó la agricultura. Si hablamos puntualmente de maíz, la introducción de los híbridos simples, tenemos que traerla para la década del 90, acá veo caras más jóvenes y hoy es bastante habitual de hablar de híbridos simples, pero en ese entonces arrancó por ahí la historia y arrancó por ahí la respuesta más evidente a la fertilización. Se empezaba a promocionar la fertilización fuertemente junto con la aparición en el mercado de los híbridos simples, y se desarrollaron en varios grupos de trabajo modelos de fertilización, los que comúnmente andan dando vuelta todavía estos años, midiendo el contenido de nitrógeno, de nitratos en el suelo, más el fertilizante, hasta un umbral. Eso era la generalidad de los casos. Y ahí, Fernando García por Balcarce, Fontaneto en Rafaela, Agustín Banchín en la zona centro, sintetizaron información de región pampeana y generaron modelos. Alguna variante de eso ya empezó a plantear la alternativa más allá del ajuste regional, como debe ser, de aún dentro de algunas regiones separar los grupos de rendimiento y de respuesta y generar umbrales particulares para distintos niveles de rendimiento. Esto es hoy conocido. Los primeros trabajos en ese sentido los desarrollaron el grupo de la Universidad de Buenos Aires, Ruiz, y para la provincia de Entre Ríos casualmente, Salvagiotti más en esta zona, más recientemente. Y eso ha sido generalmente lo que se ha estado usando y todos usamos hasta el presente.
Más recientemente, diría en los últimos años, las últimas campañas, se realizaron experiencias en donde se incorporan algunos índices que tienen que ver con estimar el aporte de mineralización desde el suelo, y esto ya empieza a meter alguna idea diferente, es decir, además del contenido de nitratos en el suelo como fuente de nitrógeno disponible para el cultivo, también medir algún indicador que nos permita predecir la capacidad de suministro de nitrógeno desde el suelo, desde la mineralización de la materia orgánica, midiendo particularmente un índice que normalmente o comúnmente se lo conoce como nitrógeno anaeróbico o NAN, o algunos NOL lo llaman, pero la variante es eso, una incubación anaeróbica que permite estimar la mineralización de alguna manera. Frente a estos antecedentes estamos empezando a tomar la idea de que al menos para zonas húmedas son convenientes alguna consideración de la dinámica del nitrógeno, que puede ser esta, un estimador de la mineralización, y esto permitiría ajustar de mejor manera la fertilización en el cultivo de maíz. Si seguimos revisando las ideas que se han trabajado para la fertilización del cultivo de maíz, y ya incorporando los mediados de los 90 hacia adelante, donde empiezan a aparecer las herramientas de agricultura de precisión, las ideas de la agricultura de precisión, las posibilidades de medir la variabilidad espacial en el rendimiento del cultivo, pero también en las propiedades del suelo, comenzó también a tenerse en cuenta este tipo de comportamientos, y los primeros trabajos se empezaron a desarrollar para el cultivo de maíz en la región centro de Córdoba, Rodolfo Don Giovanni, por ejemplo, Cecilia Gregoret, Pagani más al sur en provincia de Buenos Aires, tomar la idea de la variabilidad espacial en la distribución del contenido de nitrógeno en el suelo, y por otro lado también la variabilidad espacial del rendimiento, que genera una variación en la demanda, y eso, a partir de eso se generaron algunos modelos locales de recomendación. También por esos años, también ya para inicios del 2000, comenzamos, el grupo particular en donde he trabajado y sigo trabajando, empezamos a tomar las herramientas de sensoramiento remoto como una alternativa también, pensando en monitorear el estado de la nutrición sobre el cultivo, en complementación de lo que es la medición de nitrógeno en el suelo. Más adelante, y en la línea también de la agricultura de precisión, algunas cuestiones un poco más desarrolladas, con más procesamiento de la información y considerando algunos otros factores y modelos particulares al tratamiento de los datos, el grupo de Río Cuarto, Gabriel Espósito y más recientemente gente que trabaja en el grupo con él, comenzaron a integrar la variabilidad espacial, también a tener en cuenta de alguna manera la variabilidad temporal que se ocurre en la predicción, considerando la posibilidad de caracterizar a priori los años en categorías de año seco o año húmedo, utilizando pronósticos climáticos, el que fuere. Y más últimamente ese tipo de modelos se ha desarrollado aún más, incorporando la posibilidad de prescribir no solo la fertilización nitrogenada, sino también la densidad, o considerar la interacción de la respuesta de la fertilización para los híbridos para distintas densidades. En el caso nuestro, más localmente, yo trabajo en la provincia de Entre Ríos, estamos también siguiendo esas líneas y hemos analizado las cuestiones de la variabilidad temporal a través de la complementación de la caracterización de productividad por ambiente, la idea de la delimitación de ambientes dentro del lote, junto con herramientas de simulación para estimar la respuesta en el largo plazo y de esa manera caracterizar la variabilidad de la respuesta entre los años, y a partir de ahí derivar dosis óptimas económicas de fertilización para zonas y para una serie importante de años. Pero bueno, la temática del manejo de nitrógeno, a pesar de todas estas variantes, no termina de ser resuelta, y bueno, seguimos tratando de encontrarle la vuelta a optimizar el manejo de nitrógeno, y estamos proponiéndonos desarrollar estrategias que contemplen la variabilidad espacio-temporal, o sea, la variación en el lote y entre los años o en la campaña, y ajustar de manera dinámica la fertilización. Esa sería la idea general. ¿En qué nos basamos? Bueno, la información reciente que tenemos, y si tomamos lo que decía anteriormente, nuestros trabajos que miden la variabilidad en el rendimiento para distintas zonas de manejo y los proyectamos o evaluamos a través de los años utilizando herramientas de simulación. Y para mostrar alguna variante, bueno,
la figura que tenemos ahí arriba es probabilidad. Acá no veo la pantalla. Bueno, perdón, la idea es mostrar que el rendimiento a través de una serie de años permite calcular curvas de esta naturaleza en donde uno, estimando el rendimiento medio para distintas campañas, puede ver la respuesta esperada para una serie dada de años. En este caso se han simulado más de 30 años para las condiciones climáticas y dos tipos de suelo en Paraná, dos zonas dentro de un lote discriminadas por información de propiedades del suelo principalmente y rendimiento del cultivo. Y para una zona de baja productividad y una de alta productividad vemos que en función de los años hay una respuesta diferencial a las dosis. Y cómo se interpreta fácilmente estas curvas, para mí son claramente cuando más acostadas están las curvas, expresan que hay más diferencia entre años, es decir, y acá tenemos los tratamientos de mayor fertilización, es decir, permiten las dosis más elevadas captar aquellos años que sean buenos. El problema viene en que al momento de la siembra yo no sé cómo viene el año, y ahí entramos a tener un primer gran problema, además de lo particular del manejo del nitrógeno. Y esto que puede ser o permitir alcanzar rendimientos diferenciales por zona, y eso nos pone un techo a la demanda de nitrógeno y a la respuesta a la vez. Tiene una componente que es la variabilidad económica o el retorno económico neto, que ahí es donde se expresa un poco más la respuesta diferencial a la fertilización, más que en el rendimiento mismo, porque a veces zonas que están o que las tenemos como de baja productividad o degradadas, cuando las fertilizamos la respuesta del cultivo es muy alta, no el rendimiento máximo alcanzado, pero sí la respuesta es muy alta. Lo que claramente se tiene en esos ambientes es que más allá que se aumente el rendimiento en función de la dosis de nitrógeno, se aumenta de manera muy marcada el coeficiente de variación obtenido entre los años, es decir, es menos probable estimar con certeza cuál va a ser la respuesta. O sea, podemos incrementar el rendimiento del cultivo, pero claramente estamos en zona de baja predictibilidad. Entonces, con estas ideas y conociendo, ¿no?, que la productividad, la demanda, la necesidad de fertilización son variables en el espacio y en el tiempo, que principalmente el clima y las condiciones de sitio condicionan la productividad del cultivo, y que la mejor alternativa, si uno puede de alguna manera conocer estos factores, sería sincronizar la oferta con la demanda del cultivo, porque ahí estamos maximizando la eficiencia. Sobre esa idea nosotros proponemos entonces ajustar el diagnóstico mediante la estrategia de fraccionamiento como primer medida de la dosis de fertilización, y el ajuste a una refertilización, de ser necesaria, hacerlo en base a herramientas de sensoramiento remoto y a una corrección de la expectativa de rendimiento del cultivo, echando mano a alguna manera de estimar climáticamente el año, o la campaña, mejor dicho, cómo va a venir, pero cuando ya está la campaña en marcha. Vamos a ver algunos detalles más adelante. Entonces, nuestro objetivo general de trabajo es desarrollar el uso conjunto de sensores y de modelos de simulación agronómica, el sensor para diagnosticar en un punto el estado nutricional y el modelo para proyectar la expectativa de rendimiento, si puedo incorporar alguna predicción climática un poco más precisa, no la serie histórica de datos, sino cómo viene la campaña y cómo espero que vaya a seguir. Estamos evaluando y desarrollando estas técnicas para diagnosticar prescripciones variables sitio específicas para maíz. Evaluamos, como decía, el uso de los sensores remotos y pretendemos evaluar el ajuste de las estimaciones de productividad con correcciones o sobre las expectativas climáticas. Y es un tema que en esa parte tenemos que echar mano a otro tipo de gente, otro tipo de formación académica, y ahí nos tenemos que asociar con los meteorólogos o algo por el estilo, porque sabemos todos que los pronósticos climáticos, al menos los más comúnmente utilizados o que suenan en la agronomía común, dejan bastante riesgo poco resuelto, ¿no?
¿Qué hemos hecho para evaluar estas ideas? Bueno, a priori definir zonas dentro de un lote. Esto es una estructura de tratamientos que evaluamos en la campaña 2016. En un lote particular que teníamos delimitadas áreas de productividad diferencial. Utilizamos esta serie de tratamientos, 7 comparaciones de tratamientos diferentes. La primera de ellas era tomar la dosis óptima económica obtenida para la procesión de los últimos 30 años en Paraná, en función también estimada para ese lote. Y la siguiente, todas combinaciones de alternativas. La primera de todas es la mitad de la dosis de fertilización de la dosis óptima económica, y ese tratamiento quedaba ahí, aplicado al momento de la siembra. Todos los demás, desde el 3 al 7, lo mismo, la mitad de la dosis óptima económica para cada zona aplicada a la siembra, y el resto se complementaba con fertilizaciones que eran el 50% de lo aplicado a la siembra, adicional, el 75%, el 100% y el 125%, para construir una curva de respuesta sobre una base de aplicar solamente la mitad de la dosis óptima económica. Para referencia, la dosis óptima económica para esos lotes y en el largo plazo nos está entre los 150 y 170 kilos, es decir que es una cantidad muy importante. A priori uno dice, bueno, un maíz a la siembra no necesita ni 150 ni 170 kilos, lo necesita mucho más tarde. Entonces no hay que tener miedo a bajar la dosis, partirla a la mitad, es decir, siempre y cuando tenga, obviamente, la capacidad operativa de resolver después el tema si tengo que complementarlo. Un problema no menor, pero desde el punto de vista de la oferta y el manejo de la fertilización, lo ideal sería hacer un planteo fraccionado. Bueno, ahí están todas las dosis que estuvimos evaluando, la particularidad del lote, un lote en particular de la Experimental Paraná, donde yo trabajo, que fue caracterizado o ambientado a partir de mediciones de... Bueno, ahí tenemos particularmente la posibilidad de hacer muestreos intensos de suelo y bueno, teníamos mediciones de materia orgánica, la altimetría del terreno, mediciones de Beris, rendimiento de cultivo, y en función a eso se generaron ambientaciones en donde nosotros pusimos una serie, o las identificamos como zonas de manejo del 1 al 4. A la siembra caracterizamos la disponibilidad de nitrógeno, no fue muy variable, vean el rango, 38 a 47 kilos hasta 60 centímetros, baja disponibilidad y además en rangos apretados, no mucha variación. Y medimos en estos experimentos la evolución del agua en el suelo, mediciones de crecimiento del cultivo, estado o vigor o estado nutricional a través de sensores, y también complementariamente el uso de otros sensores como imágenes con drones y o satelitales como alternativas a lo que venimos haciendo o que he venido haciendo en el grupo mío de hace algunos cuantos años ya con el uso de sensores, buscando otras alternativas a las herramientas de sensoramiento. Como primer resultado, mostrarle qué pasó con la campaña. ¿Alguien recuerda cómo era la proyección climática de la campaña paseada en región pampeana? Seca. Bueno, seca. Y fue seca. Seca fue esta parte, esta es la evolución de la lámina de agua en el suelo medida desde la siembra en adelante. Nosotros fuimos monitoreando la evolución del agua en el suelo y durante el periodo vegetativo del cultivo, desde la siembra hasta la floración, o un poco antes, vino bajando muy fuertemente. Realmente el cultivo manifestaba en algunos periodos o al final de la etapa vegetativa cierto estrés hídrico y uno proyectaba, bueno, la campaña efectivamente va a ser un año niña, como estaban sonando los pronósticos. Sin embargo, en la ventana cercana al periodo de floración, el punto más interesante para que le llueva el maíz, efectivamente llovió y llovió mucho. En el periodo vegetativo para nuestra zona hubo 17% menos que lo normal, 290 milímetros fueron de septiembre a diciembre, y de noviembre a diciembre hubo ahí nomás 390 milímetros alrededor de la floración, y después si tomamos el llenado se fueron a más de 500, es decir, cambió totalmente las expectativas, y ahí tenemos el primer punto de decir, bueno, la expectativa climática a la siembra es una y después no sé si va a ser la misma, efectivamente, y años así, seguramente ustedes recuerdan muchísimos casos en donde por ahí uno define una actitud defensiva frente al cultivo y se pierde porque empieza a llover acá, cerquita de la floración. Y bueno, no muchos entran a fertilizar ni siquiera más allá de
de sexta hoja, ¿no? Entonces, ni hablar de ir más tarde, o sea, no es una práctica que esté difundida, la idea es empujar esta idea. Algunos resultados ya de las estimaciones que lográbamos cuando hicimos mediciones con sensores. Cuando yo hablo de sensores, normalmente hay un montón de variantes, pero casi todos rondan alrededor de algún índice de vegetación, y los índices, y entre ellos el más comúnmente conocido es el NDVI, que se llama genéricamente, no viene al caso profundizar, pero bueno, es un índice muy conocido, muy usual, y que lo pueden medir algunas herramientas que hoy tienen capacidad de ser puestas arriba de una máquina y hacer una prescripción variable en tiempo real. No es el caso de esto lo que lo hicimos, nosotros así hicimos mediciones con sensores portables a mano, y lo que a mí me interesa mostrarles es, bueno, más o menos tenemos algunos modelos de recomendación basadas en estas mediciones ya desarrollados anteriormente. Las estimaciones de rendimiento que proyectábamos estaban en torno ahí, alrededor de los 8.000 y algo más de kilos con las mediciones que estábamos teniendo. Las respuestas en función de esas mediciones no eran muy elevadas y las dosis recomendadas de estas mediciones con lo que tenemos armado también. Dosis de refertilización, estamos hablando ahí en promedio alrededor de los 30 kilos, algo más de nitrógeno a aportar. Eso sería lo que nos estaba indicando lo que tenemos hoy resuelto. Y para esos cambios hay para dos zonas, siempre tomo las dos zonas más contrastantes, de baja productividad y de alta productividad. El rendimiento en barras azules sería lo que esperábamos que pasase sin un complemento de fertilización, y las barras naranjas con un complemento de fertilización si aplicábamos esto que estábamos diciendo. Nosotros habíamos aplicado ya a priori, en este momento de manera fija, ahora chequeamos qué predice el modelo con lo que muestre el cultivo. Vamos a ver más adelante qué digo. Como complemento a lo que tengo para mostrarles, digo, también surge, y lo planteé, estamos utilizando imágenes obtenidas con drones o imágenes satelitales como alternativa, porque los sensores no los tenemos todos, hay más oferta de servicio de imágenes con drones, hay mucho ruido en el mercado, digamos, y bueno, nosotros hace un par de campañas empezamos a comparar qué pasaba con los sensores que sabemos actualmente, desde hace un tiempo largo, cómo miden y qué miden respecto a lo que podemos obtener derivado de imágenes de drones. Y entonces, si vemos la comparación entre herramientas como el clorofilómetro, el SPAD de Minolta, mediciones de biomasa de índice área foliar, que son la variable que responde del cultivo cuando le cambio el estatus nitrogenado, cuando cambio la disponibilidad de nitrógeno, responde con crecimiento, responde con área foliar. Entonces, variables de cultivo como respuesta, mediciones con un sensor que es comercialmente conocido como GreenSeeker, mediciones obtenidas con otro tipo de sensores un poco más sofisticados que permiten obtener otros índices particulares, uno de ellos una variante del NDVI con el canal verde, que se conoce como GNDVI, uno con una banda específica, que por ahí pueden haber escuchado hablar o denominar como borde rojo, o sea, una serie de variantes alternativas para ver que las podíamos medir precisamente versus índices derivados de imágenes obtenidas desde un dron con nada más que una cámara digital transformada, con un filtro particular, un instrumento barato relativamente. Y bueno, lo que más nos interesaba chequear era, bueno, contra las variables de cultivo, si estos índices detectaban cambios realmente en la biomasa, y de manera excelente lo detectan, y con los instrumentos que ya conocemos, que miden bien, también se asoció bien. Con esto quiero nada más que decir, bueno, un sensor, una imagen adecuadamente procesada obtenida con un dron, o alguna imagen satelital de alta resolución también adecuadamente procesada, son cualquiera de ellas válidas como fuente de información para diagnosticar variaciones espaciales en el estado nutricional del cultivo a escalas de lotes. Aplicaremos una de ellas u otra en función de lo que tengamos a mano. La idea es que todas más o menos miden lo mismo. Otra cuestión que nos interesa es, bueno, ver qué sucede cuando tomamos los modelos de simulación. En vez de correr a largo plazo, cargamos hasta el momento de decidir la refertilización los datos, primeramente los datos climáticos, que son los que van variando. Los datos de suelo van a quedar fijos, el perfil de agua y de nitrógeno al momento de la siembra será el que nos toque sembrar y lo podemos medir. Y hasta el momento en que nosotros
planteamos hacer un fraccionamiento y refertilizar, pueden pasar entre, depende hasta dónde nos animemos, entre 45, 50, 60 días. Es decir, nos vamos bastante más allá, tenemos posibilidades de tener una estimación bastante más cierta, o al menos pensamos que podemos tener una estimación tan cierta de cómo sería la expectativa climática. Y haciendo esto podemos proyectar con la serie histórica qué pasaría, y entonces vamos a tener la mitad de la campaña con los datos que tenemos, digamos, nos toca hacer, y el resto con las 40, 30, la cantidad de años que podamos tener para caracterizar cómo sería la respuesta para los distintos años que han ocurrido en nuestra zona. Normalmente hay cierta correspondencia en el comportamiento del año, siempre hay variación, pero bueno, 30 años de datos nos dan un abanico de posibilidades de años que han sido, digamos, hablemos 15 de noviembre hacia adelante, más secos o más húmedos, y entonces que nos permiten obtener rendimientos más altos o más bajos del cultivo de maíz. Y así, de esta manera, podemos analizar qué pasaría o cómo pasa o cómo afecta esto la respuesta a la fertilización, y vemos que si hacemos comparaciones entre distintas zonas y distintas dosis y para distintas series climáticas, podemos empezar a comparar tratamientos diferentes de una manera rápida, digamos, bueno, para un usuario avanzado, relativamente rápida, y nos permite proyectar las estimaciones. Nosotros, para los datos que teníamos en la campaña pasada, ya comparando la dosis óptima económica, es decir, la dosis completa aplicada a la siembra, estos dos con los círculos abiertos o los círculos cerrados, es decir, los puntitos negros o los puntitos en blanco, curvas de respuestas diferenciales, y vemos que bajando significativamente las dosis teníamos prácticamente la misma respuesta, ¿no? O sea, partiendo la dosis a la mitad y complementando solamente con el 50% adicional de lo puesto a la siembra, llegábamos o esperábamos que llegásemos al mismo rendimiento que hubiésemos llegado o que llegaríamos si ponemos toda la dosis de la dosis óptima económica al momento de la siembra. Es decir, alguna evidencia de que esta herramienta nos anticipaba algo que efectivamente vamos a poder ver más adelante. Para complementar un poco cómo fue el ciclo del cultivo y la distribución de las precipitaciones, para nuestra zona el promedio de precipitaciones de emergencia a madurez serían esperables 720 y pico de milímetros. Entre emergencia y el estadio de 12 hojas, que es cuando nosotros planteamos hacer la medición y refertilizar, un cultivo de 12 hojas, estamos hablando de 1 metro 20, ¿no? O sea, estamos hablando de un cultivo bien desarrollado, que está entre un 70 y un 80% de cobertura o de cierre del canopeo, es decir, un cultivo que ya está bien desarrollado. Nosotros esperamos hasta ese estadio, muchos dirán, bueno, pero es muy tarde, bueno, lo podemos discutir más adelante, pero es el momento en donde el cultivo empieza a bien la deficiencia de nitrógeno. Si nos vamos temprano, decimos, bueno, no, porque si no, no llego, no entro, tengo problemas de logístico y no puedo ver la deficiencia. Porque con poco que tenga en el suelo, el cultivo hasta este estadio llega bien. Por eso planteamos irnos a un estadio que puede parecer bastante tarde, pero tenemos muchas evidencias de respuesta y muy importantes en estos estadios. Las diferencias de lluvia para esa campaña en particular, si tomamos el periodo completo, fue 120% más. O sea, proyección de año niña a la siembra y después, por encima de la normal, la lluvia. Y toda esa lluvia estuvo tardíamente. Particularmente la diferencia mayor estuvo de la floración a la madurez. O sea, alrededor de la floración llovió muy bien, le faltó agua en el periodo vegetativo y después sobró. Esas fueron las condiciones. Y eso fueron lo que nos llevaron a diversos resultados. Ahora, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, bueno, evidentemente la idea de el niño, la niña o la prima, no sé, no nos ayuda mucho. Entonces, ¿por qué? Pues normalmente se toma en algún periodo muy temprano el índice y se dice cómo va a proyectar la campaña. Nosotros no seguimos habitualmente qué pasa con los índices, cómo van cambiando las proyecciones, porque si uno habla con un meteorólogo te dice, no, pero vos eso lo escuchaste en el mes de julio y fíjate que en octubre se habló que se cambiaba. Bueno, justamente eso estamos empezando a mirar. En vez de tomar un periodo en particular, ver el mismo índice pero su evolución en el tiempo, es decir, si el año
muestra índices que reflejan un enfriamiento y una proyección de menor precipitación, puede ocurrir que al periodo siguiente inmediatamente cambie el signo de este índice y muestre un calentamiento. Entonces nosotros miramos al menos 3 periodos seguidos en que se afiance las señales del índice, o sea, o va hacia un enfriamiento o va consistentemente hacia un calentamiento, e intentamos armar algún índice, o sea, sin demasiada cuestión científica de fondo, nada más que mirando la proyección y haciendo la suma de los 3 meses que incluyen un periodo que puede ser siembras más tempranas, estadios tempranos, hasta casi estamos llegando fin del periodo vegetativo o mitad al menos del periodo vegetativo, o sea, de agosto a septiembre, septiembre-octubre, octubre-noviembre, mirando cómo evolucionan índices en esos 3 periodos. Y si son todos positivos los consideramos, si son todos negativos también, pero con signo contrario, y armamos un índice simplemente sumándolos cuando la tendencia es consistente, el caso contrario restando, ¿no? Y podemos establecer de que cuando se afianza una tendencia de 3 periodos en negativo, es decir, realmente sí se proyecta una baja en las precipitaciones de la campaña, tomando y analizando para atrás 30 años en Paraná, y lo contrario hacia adelante también lo mismo, cuando se afianza el índice se va hacia temperaturas más altas y se proyecta, aparentemente nos permite estimar la precipitación en la campaña estamos hablando de estimaciones de precipitaciones, o sea, no busquemos acá un R cuadrado de 0.8, 0.9, como nos gustaría acá, si en el 50% de los casos más o menos rimamos, estamos re bien. Pero esto me tira a la campaña, y yo en realidad es más o menos como, bueno, cambio poco en tomar el índice o lo que me están diciendo en julio o antes aún. Nos interesa tener una predicción, porque si esperamos a fertilizar hasta el estadio de 12 hojas, ya tenemos el año, no tenemos que esperar ninguna predicción, vemos lo que está pasando. Tomamos el recaudo de bajar la dosis y vemos qué pasa después, y hasta ahí ya lo conocemos. Entonces lo que interesa es del estadio de B12 hacia adelante, y ahí la cuestión es un poco más compleja, la dispersión es un poco más amplia, pero el mismo índice, tomándolo ya más tarde, bien justo antes del periodo, los últimos 3 meses justo antes de noviembre, más o menos también nos muestra una tendencia que cuando el índice realmente es negativo, llueve efectivamente menos. Y esto es una cosa que en el promedio más o menos uno la puede predecir. O sea, para nuestra zona, Año Niña normalmente llueve efectivamente menos, los neutros son una lotería, y los niños no son ciertos de que sean siempre niños. O sea, ahí hay mucha variabilidad, y sobre esta parte tenemos que trabajar porque es lo que define la eficiencia de uso de una fertilización fraccionada, ¿no? O sea, yo no puedo predecir o no puedo tener una mejor predicción de cómo viene el año, yo puedo tener la mejor idea de que conviene poner el nitrógeno cuando el cultivo lo necesita, pero si no llueve, si no llueve, el nitrógeno queda en superficie, podemos ponerlo de la forma que se nos ocurra. El cultivo necesita el nitrógeno disponible en el suelo, disponible a las raíces para absorberlo, y además el agua para que traccione el rendimiento y exprese productividad, ¿no? Las dos cuestiones, disponible en el suelo y una demanda fuerte de crecimiento del cultivo. Si no, no hay ni rendimiento, ni respuesta, ni eficiencia, ni nada de esto. ¿Qué resultados tuvimos? Más allá de todo este planteo, que en muchos aspectos han sido acompañamientos teóricos a cosas que estamos haciendo, tuvimos estos datos. Nosotros teníamos, les dije, 4 zonas diferenciales de productividad. Hay un montón de tratamientos, me interesa, y los resalté, que presten un poco de atención nada más. Bueno, los rangos de rendimiento obtenidos tuvieron en alguna zona un poco por encima de lo que predecíamos al momento de la siembra. El tratamiento que está resaltado en letras en rojo es el que tuvo la dosis completa, la dosis económica ajustada para la zona puesta a la siembra. Esta es la comparación entre los tratamientos. Ahí están marcados 2 de ellos que tenían a la siembra la mitad de la dosis óptima económica y complementos de el 50% de lo que aplicara a la siembra o el 75% de lo que, o sea, ambos casos bastante menos que
la dosis completa, los rendimientos en general estuvieron iguales o por encima del obtenido con las dosis completas. Y si agregamos otro aspecto que nos interesa ver, que además del rendimiento, la eficiencia, obviamente que en la eficiencia de uso del nitrógeno, si tenemos rendimientos parecidos o incluso mayores con casi un 70% del nitrógeno o a veces menos, crecen significativamente. Acá la eficiencia, como no teníamos controles, testigos en el ensayo, la calculé nada más que la dosis aplicada o los kilos de maíz producido, mejor dicho, como por kilo de nitrógeno aplicado, que se lo conoce como productividad parcial del nitrógeno. Bueno, es una manera de compararlo. Así que de manera, o sea, al menos en esta ocasión, los resultados acompañan al planteamiento teórico bastante consistentemente. El tema es seguirlo evaluando y proyectarlo a otras regiones o otras zonas de región pampeana, que es lo que pretendemos hacer en esta campaña, haciendo comparaciones parecidas en distintos ambientes y con distintas limitantes. Un poco cómo seguimos, bueno, seguiremos tratando de apuntarle o afinar las estimaciones con modelos de simulación, que es una parte importante para mejorar e incorporar esta idea de hacer un ajuste dinámico del nitrógeno. Y un punto que en donde nos falta todavía caminar bastante es cómo mejorar las estimaciones de climáticas, que son realmente las que condicionan la productividad. O sea, esto está claro, está sumamente demostrado y es una limitante de que en otros ámbitos también se ha estado marcando como que son elementos que limitan la expansión o el crecimiento de la fertilización en región pampeana. Algunas cuestiones o consideraciones finales, dos de ellas no tienen que ver con lo que venía diciendo, pero opinión personal y la experiencia práctica de varios años de trabajar en fertilidad. Independientemente del método que estemos utilizando, tenemos que utilizar diagnósticos para recomendar la fertilización. Muchas veces no se están utilizando. Es evidente que hay que incrementar la dosis de fertilización. Si escuchamos las referencias que ha habido acá en el simposio de fertilizar hace un tiempo atrás y demás, las cuentas a nivel país de lo que ponemos como fertilizante en los cultivos sigue siendo muy pobre. Es decir, independientemente del método que usemos, la dosis en el cultivo de maíz, si queremos levantar la productividad, tiene que subir a nivel país. Los datos que hemos obtenido, estos y otros anteriores, nos permiten ver que es factible ajustar la fertilización durante el crecimiento del cultivo, durante la estación de crecimiento de manera dinámica, que podemos, no digo siempre incrementar, pero al menos mantener y o incrementar el rendimiento y seguramente aumentar la eficiencia de uso, y esto es retorno del peso invertido, sin duda. Y que si incorporamos el riesgo climático de una mejor manera, seguramente podemos mejorar aún más los aspectos del manejo de la fertilización. Bueno, esto es más o menos lo que tengo planteado para que, bueno, discutamos algunas cosas, lo que planteo, las ideas de ustedes, y si no, muchas gracias. Bueno, queda abierto a las dudas que tengan. Levanten la mano pidiendo el micrófono y plantéenla nomás, sáquenselas. Ricardo, entiendo que este trabajo, o sea, está basado y fundamentado en Entre Ríos. ¿Qué consideración tendrías en cuanto a la partición del nitrógeno en suelos más arenosos y con presencia de napa freática? Creo que a priori más válida el riesgo de saturación y pérdidas o por anoxia o si en el evento y estamos hablando de suelos de textura franca arenosa, la lixiviación también, o sea, está muy cerca de la anoxia y muy cerca de pérdidas que pueden ser muy grandes. Hay datos importantes de esto y que claramente lo muestran en Balcarce. Nosotros no tenemos ese problema en la zona, no lo tenemos medido, pero el problema está identificado, con lo cual es la alternativa. Y siempre que tengamos zonas de mayor inestabilidad climática, seguramente que esta propuesta es más válida. Buen día, Ricardo. Una consulta. Vos comentaste de tratar de particionar e irnos lo más lejos posible mientras nos permita entrar el cultivo.
si vos dijiste que ya el cultivo manifiesta la falta de nitrógeno, ¿no es que estamos ya en un problema? O sea, ¿no es que nos dejamos estar? ¿El cultivo no sufrió o no arrancó más lento o no tiene la vigorosidad que nos gustaría que tenga, si ya manifestó la falta de nitrógeno? El cultivo tiene que ser fertilizado a la siembra. El planteo es, como estamos partiendo de algún método que tengamos regional, que normalmente siempre se ajusta a la demanda final del cultivo. Si uno conoce la curva de absorción temprano, 30% del nitrógeno puede ser como máximo tomado hasta 6 hojas. Si somos muy pejoteros, hablando en criollo, y tenemos estrés en 6 hojas, sí podemos resentir el rendimiento. Ahora, si fertilizamos de una manera razonable a la siembra y dejamos parte de lo que estaríamos dispuestos a aplicar a 8, 10, 12 hojas, ahí estamos empezando a ver, pero no tenemos que llegar con estrés evidente. Digo, en una condición normal, con fertilización, algún diamónico en siembra en la línea, más algún complemento de la forma que sea, de nitrógeno también aplicado a la siembra, no vamos a tener una condición de estrés severo que me limite el rendimiento del cultivo. Nos va a mostrar, por eso más tarde, porque si no, no lo muestra. Si yo con poco que fertilice, a 6, 8 hojas llego bien siempre. Ahora, empiezo a ver la deficiencia después. Por eso digo, más allá de lo normal. Lo normal por ahí hemos hablado de fertilizar en 6 hojas. Pues yo estoy diciendo, vamos más allá, porque en 6 hojas no vemos nada. El cultivo de 6 hojas llega con poco y nada. Después lo muestra. Y hay evidencias nuestras, tenemos más de 10 años de experiencia, y en el mundo también abunda, en donde si no hay un estrés severo, el cultivo responde. Nosotros no hemos ido tan tarde, pero hasta casi cercano a floración. Nosotros hemos trabajado entre 8 y 14 hojas. Siempre que el agua ha estado presente, la respuesta del cultivo estuvo, y con una eficiencia muy alta. Sí, buen día. Yo a lo mejor no lo vi en el cuadro, pero en los tratamientos, ¿no dejás un testigo y una franja totalmente saturada, enriquecida, para poder evaluar mejor con las técnicas, con SPAD, con Grid Seeker? No, lo dije de cruce, que no teníamos control, que no teníamos testigo, por eso la eficiencia la habíamos medido como N aplicado, rendimiento sobre N aplicado. En realidad acá asumimos, este ensayo en particular no tenía como objetivo medir ese tipo de herramientas. Nosotros ya damos por sentado que las herramientas funcionan. La referencia la tomamos a la dosis óptima económica, no ponemos tratamientos de saturación. Igualmente 170, 150 kilos de nitrógeno aplicado, más los 30, 40 del suelo, es una dosis importante. Puede no estar saturando un cultivo de más de 12, 13 toneladas, pero seguramente satura la condición de demanda hasta B12, con lo cual el rendimiento puede limitarse en un año excepcional o en un ambiente excepcional, pero no la planta en ese estadio. Y por otra parte también nosotros utilizamos algunas otras alternativas que son no utilizar los tratamientos de referencia, las franjas de referencia o demás, sino explorar a nivel de lote o a nivel de tratamiento particular la variabilidad natural. Y en eso, bueno, es un poco más larga la historia, pero hay métodos para reemplazar las franjas de suficiencia, justamente, que es nada más que hacer la distribución de frecuencia de lo que vemos en el cultivo, o sea, cómo se comporta en el BD, y tomar un percentil que puede ser el 90% superior, y el valor de ese percentil normalmente es igual o mayor que el valor que tenemos cuando hacemos mediciones en franjas de referencia. Por eso no lo estamos utilizando, es más, estamos pensando y evaluando, pasarnos a ese tipo de metodología. Hola, buenos días. Una pregunta práctica. ¿La refertilización con qué método la hicieron y si probaron distintos métodos, dado el desarrollo del cultivo, ¿no? En los experimentos la fertilización es manual y con urea. En otros experimentos que hemos realizado, las variantes han sido el líquido o la urea, cuando hemos tenido herramientas para tirarla con
caños de bajada con, por ejemplo, una máquina con distribución neumática, como la que pueden ver por ahí afuera, que está la variante de poner tubos, caños de bajada para el líquido o para el sólido, indistintamente. Ricardo, para maíces tardíos, siembras de diciembre, ¿recomendarías lo mismo o por ahí ya arrancar con más nitrógeno a la siembra? ¿O partirlo, digamos, a ir a B10, B12? ¿Cómo lo ves? Nuestros resultados ahí en Entre Ríos han sido más marcados todavía, por la oferta natural de mayor aporte del suelo, mayor sincronía entre mineralización y demanda del cultivo. Nos vamos a la siembra en diciembre, a suelo caliente, a más humedad, a más mineralización, bajamos más la dosis a la siembra, con más tranquilidad, y vemos más tarde qué pasa. Sí, me parece que al contrario, es más candidato. Lo que pasa es que el riesgo es no tentar demasiado al no fertilizo el maíz tardío. No vaya a ser que nos pasemos de vuelta y digamos, che, está lindo, nada de nitrógeno, y alguien lo paga después. Buen día, acá. Mostraste ahí que los niveles de nitrógeno a la siembra estaban entre 38 y 47 kilos, que por ahí es pocos kilos, digamos, diferencia. Y la pregunta es, ¿cómo sugerís un muestreo en un lote por ambientes, más si hay muchos ambientes que uno delimitó, cómo hacer el muestreo de nitrógeno? Por ahí parece innecesario muestrear todos los ambientes si uno tiene 7, 8 ambientes, o hay pruebas que se están haciendo con más de 20 o 30 ambientes. El tema del muestreo depende de las ganas que tengas de mostrar. Cuanto más muestras tomemos, mejor. Hay una relación de compromiso entre trabajo, tiempo, costo y precisión. Te diría de que si uno tiene evidencias de que, por ejemplo, han venido periodos lluviosos muy intensos, lo más probable que, si ha habido percolación, los niveles de nitrógeno tiendan a disminuir todos parejos y encontremos todo bajo. Una alternativa, siendo que normalmente, o si tenés evidencias a priori de que el nitrógeno en general en la zona está bajo, es tomar los extremos, la zona más productiva y la menos productiva, se me ocurre como un planteo. Dependerá del peso que tenga. Acá estamos teniendo 30, 40 kilos, estamos menos del 20% del aporte está dado por el suelo del nitrato disponible a la siembra. Lo que venga después lo veremos. Con respecto a los muestreos no hay cuestión definida. En teoría los ambientes deberían, o se asume cuando uno delimita ambientes, todo lo que hay dentro del ambiente es homogéneo. Y si yo tengo una categoría de ambientes de productividad creciente y quiero tomar una decisión de compromiso, bueno, diría, sería esperable que haya un correlato entre la productividad del ambiente y la cantidad de nitrógeno, ¿no? Que haya, para nitrógeno, para fósforo suele ocurrir justamente lo contrario, que haya más fósforo en ambientes menos productivos y menos en más productivos. Pero para nitrógeno, o las expectativas de aporte seguramente en el ambiente más alto o de más productividad sean más grandes, y entonces es menos problemático no tener precisión en la medición de nitrógeno, porque seguramente va a ser más fuerte el aporte por mineralización. Y respecto del número de zonas, bueno, sí, hay últimamente propuestas tecnológicas que apuntan a casi variaciones continuas, que en ese caso uno debería, de alguna manera, independientemente de los ambientes, tener algún mapa de distribución espacial de nitrógeno, para lo cual ya, si planteamos mapear, sí, necesariamente siempre que tenemos que tener muchas muestras, si no, es un dibujito de color nada más. Pero es un tema a discutir y que, bueno, hay un montón de opiniones, y mi sugerencia podría ser por eso. Si no puedo mostrar todo, tomo los extremos. Y asumo que hay una relación lineal. Muy claro, Ricardo, se nos agotó el tiempo. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar.